Título de la prédica para hoy: los imperios no están por encima de Dios. Y ya estamos allí abordando el final del libro de Nahum. Y dice en la parte intermedia del libro de Nahum, allí en capítulo 3, a partir del versículo 8. Aquí habla de ciudades. Mire, póngale atención. Entonces le está hablando a los de Nínive, ¿no? Entonces les dice a Nínive: Nínive, ¿acaso eres tú mejor que Tebas? Y Tebas era otra ciudad. Ahí le dice: "Ve, la ciudad junto al río Nilo". Aquí Dios se fue al lado de abajo de Israel, de abajo de Israel, en el suroccidente de Israel. ¿Qué está? Pues Egipto. Y dentro de Egipto había una ciudad famosa que era Tebas. ¿Y por qué era famosa? Pues porque quedaba ahí pegadita al río Nilo. Y allá fue donde también se dio mucho en el imperio egipcio. Acuérdese que antes de esto, de los asirios, que eran Nínive, ¿estaba quién? Antes de ellos estuvieron los sirios y antes de esos estuvieron los que los egipcios y el imperio egipcio. Y mire, del imperio egipcio no quedó nada y después pasó a los asirios y después vamos a ver qué más, mire. Y le dice allá, Egipto, con su ciudad Tebas, que quedaba junto al río Nilo y rodeada de muchas aguas, porque tenía no solamente estas aguas del Nilo, sino muy cerquita al mar, con el río por barrera y el agua por muralla. O sea, rodeada de muchas aguas, pero de ahí no pasaba. Y mire, le habló de otra y le decían: Etiopía y Egipto eran su fortaleza sin límite. Les dice: miren ese imperio, el imperio egipcio, ahí acompañados de los etíopes. Y decían: nadie como nosotros, y levantaron sus pirámides, y levantaron sus monumentos, y esfinges de sus faraones, y todavía quedan por ahí las pirámides y algunas de las esfinges ahí mismo. Y decían: nadie como nosotros, somos el imperio máximo en toda la tierra, en su época, ¿no? Vean, Egipto era su fortaleza. Y los de Fut, ahí cerquita otra vez de Egipto. Y los libios, vecinos suyos, eran sus aliados. Se parece mucho hoy, ¿no? Van buscando aliados en otros países para decir: somos el imperio egipcio. Y mire lo que le dice. Sin embargo, Tebas, la ciudad principal allá del imperio egipcio, fue llevada al desierto. Ay, ay, ay. Se le acabó el imperio a los egipcios. Sus niños fueron estrellados en las esquinas de las calles para acabar con el imperio, para que no haya después quien quiera retomar el poder. Mire, no quedaron niños, se acabó la descendencia. Fueron estrellados en la descendencia de los faraones, o sea, de los que querían ser faraón. No estamos hablando de los egipcios, porque ahí sigue Egipto, pero no de los faraones. Ya no hay faraones. Fueron estrellados en las esquinas de la... Mira, ahí dice: sobre sus nobles. ¿Quién eran los nobles? Los faraones. Echaron suerte y sus caudillos fueron encadenados. Entonces Dios les está diciendo: mire, eso les pasó a un imperio que ustedes conocían mucho. Y le está hablando aquí así, lo que hoy en día es Irak. Y les decía allá, y a los asirios, y a los de Babilonia, allá a los de Nínive. Les está contando esto que ellos lo sabían. Les voy a recordar esta historia. Y enseguida les dice, pongo la atención, también a ti, y le está advirtiendo: ustedes que se creen un imperio ahorita, los de Babilonia, ahí con Nínive. Después más adelante ahí llegó Nabucodonosor por toda esa región. Mire, a ti también te van a emborrachar y vas a quedar aturdida y te esconderás buscando refugio de tu enemigo. Y en esta época que le escribe, como al siglo, como a los 100 años,
Los asirios son conquistados por los medos y los medos son conquistados por los persas. Y después los persas son conquistados por el imperio griego, por los griegos. Y a Alejandro Magno, que era su máximo estandarte de los griegos, después los griegos fueron conquistados por los romanos. Y después los romanos llegaron por allá hasta mediados del siglo V y se acabó el imperio romano. Vean, ahí les dice, todas tus fortalezas son como les dice, perdón, también a ti te van a emborrachar. Muy bien. Les dice en el 12, todas tus fortalezas. A ellos les gustaba hacer muchos muros, muchas murallas. Miren, son como higueras. ¿Sabes lo que es higuera? No, la de los higos, las matas, miren, cargadas de higos tiernos que caen si las sacuden. Esos son como brevas, así como que se parezca a los higos. Y si sacuden esa mata se caían en la boca de quien se las come. O sea, ustedes también. Va a haber otro imperio que viene y se los come. A estos fueron quienes los medos, los persas. Y a esos quienes fueron los griegos. Vean, tu ejército parece formado de mujeres, o sea, no tienen la fuerza para contender al enemigo. Las puertas del país van a quedar, están abiertas, y les dijo, ya están abiertas por el enemigo. Y a los poquitos años, estos fueron conquistados. El fuego ha destruido tus cerrojos y les está diciendo, mire, esto es lo que se les viene. Y eso les pasó. Usted busca ya en la historia de 500 años antes de Cristo y vas a ver todo esto que pasó, que a los medos, a los persas, después vinieron los griegos y a los griegos por allá sobre el año 150, 180 antes de Cristo también lo conquistaron los romanos y los romanos duraron por ahí hasta el siglo cuarto entrando el quinto y se acabaron todos esos imperios porque los imperios no están por encima de Dios. Y acuérdese que esto fue escrito 600, en el año más o menos 620 al 640 antes de Cristo, antes de que naciera Cristo. Es decir, antes de que pasara todo esto, antes de que le pasara esto a esos imperios. El único que había pasado aquí era el egipcio. El resto era lo que iba a pasar y les pasó. Y se los dijo acá. No va a haber fortaleza, ni hay imperio que dure. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Que así como no hay imperio dado por guerras y por armas, tampoco tú eres, ni tu vida es un imperio. Yo hago con mi vida lo que quiero y un hijo de Dios no hace eso. Así lo quiera, así lo diga, no va a suceder. Uno no puede decir yo tengo el imperio, el trono de mi vida, el control sobre mi propia vida. No es así. Esta es la enseñanza. Tú tampoco estás por encima de Dios. No lo estás. Si eres un hijo de Dios, no estás. Y aquí acuérdese que a estos de Nínive les había enviado como sobre el año 730, o sea, casi 100 años antes de que pasara esto, o sea, como en el año sí, de que sucediera todo esto. Les mandó a quién? A Jonás. ¿Se acuerdan allá del gran pez que se tragó a Jonás? Y les mandó a Nínive y se habían convertido ese mundo pagano y habían aceptado a Dios. Pero al poco tiempo no les duró ni un siglo, volvieron a sus andanzas y peor inclusive. De hecho, sí, sí, vamos a cumplir y se volvieron peor. Y antes le fastidiaban los israelitas. Así le pasa a muchos cristianos. Sí, yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, pero no le obedecen. Ay, yo hago lo que quiero. Y mire, él le advierte, dice, esto va a pasar y esto va a suceder. Y aún así no, digo, listo, no hay problema. Entonces aquí es una cuestión de humildad, de mansedumbre, porque Dios esto no lo hace de mano, esto lo hace es por amor, por bueno, dice, mire, esto es lo que va a pasar. Así se lo digo a él. Y así se lo dijo a los medos y a los persas, y así se los dijo a los griegos, y así se los dijo a los romanos. Y esto no va a durar. Y aún así lo hicieron. Y ya sabemos todos por la historia las consecuencias. Entonces esto nos sirve a nosotros, no para coger miedo,
sino para entender que mi vida no me pertenece. Mi vida le pertenece a Él. Él es el dueño de mi vida. Él me creó desde antes de que estuviera en el vientre de mi madre. Eso dice la palabra. Él me tenía separado para Él y yo lo acepté. Después lo ratifiqué como diciendo, sí, Dios, quiero ser tu hijo. Creo en Jesús. Y dice, a partir de ahí la cosa cambió. Entonces lo mismo. Todo esto nos sirve a nosotros es para eso, Señor. Al final se va a hacer a tu manera. Yo me pongo a decir cosas, pero al final se hace como tú dices. Y hay gente que lo disfruta y lo vive bien y dice, no, bien, ando caminando de tu mano y ahí voy seguro. Entonces te damos gracias, Señor, porque todo esto tú lo dejaste escrito para que aprendamos. Esto no es para decir, bien hecho, eso les pasó. No, todo lo contrario. Esto es lo que produce es tristeza, porque este pueblo de Nínive, Jonás, los había evangelizado y ellos habían aceptado a Dios y después otra vez se echaron para atrás. Y eso da tristeza y mire, se echaron para atrás y ya no le hicieron caso y se pervirtieron y mire todo lo que les pasó a ese pueblo. Y les sucedió. Entonces nosotros, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres Padre justo. Porque aquí no se trata de lo que yo hago y lo que no, no se trata de yo, se trata de ti. Eso dice la alabanza. Se trata de ti, Señor. Y te damos gracias por enseñarnos tantas cosas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias.